bendiciones a todos los hermanos de la parte de la Iglesia Bíblica Ciudad de Refugio, a todos los lugares donde llegue esta señal. Les saludamos muy afectuosamente y que la gracia y el amor de Dios toque su corazón en este día tan especial, donde vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a alabar al Señor, vamos a orar, vamos a ministrar para que Dios en este día sea glorificado en la vida de su pueblo. Con este saludo afectuoso, saludamos a todos nuestros hermanos y amigos de todo el mundo y donde nos vea y nos escuche, y que este mensaje le traiga una gran bendición a su vida. Queremos empezar con un tiempo de oración para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y el nombre del Señor sea glorificado y todos seamos bendecidos esta mañana por nuestro gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, te damos gracias, te reconocemos como el único Dios verdadero, nuestro Padre. Reconocemos que Jesucristo es su amado Hijo y que Él envió el Espíritu Santo para que more en nosotros para siempre. Te damos gracias, Dios bendito, por haber creído en Él, por habernos dado la vida eterna. Y en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de este momento y desde esta oración que hacemos en el nombre de Jesús. Señor, usted toque muchos corazones de todas las personas que nos ven y nos escuchan, y que su palabra, que es viva y eficaz, bendiga sus vidas, Señor. Haya salvación, haya sanidad, haya liberación, sus propósitos y la verdad del Evangelio se cumpla, Señor, en cada oyente, en cada hombre, en cada mujer. En el nombre de Jesucristo damos el pase que el Espíritu Santo nos use esta mañana, que controle nuestros deseos, nuestro sentir, y cada palabra que salga de mis labios sea de acuerdo a tu buena voluntad. Bendito Dios, te damos gracias, y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias por lo que te hemos pedido. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Después de tener un tiempo de alabanza, vamos también a compartir la palabra de Dios. Amén. Y alabado sea el Señor. Todos nosotros, juntos con Él, somos victoriosos. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque el Señor, porque así serás bendecido, serás ungido, hermano mío. Oh, Iglesia Santa, vámonos con Él. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios nos da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Uepa! Vamos a
Padre Santo. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Acompáñanos siempre, Señor. Aleluya. Oh sí, Señor. Cristo vive. Amén. Amén. Gózate, hermano. Gózate aquí delante de Cristo nuestro Señor. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Oh Señor Padre Santo, y así te alabamos, Señor, hoy y siempre, Padre, hasta nuestros últimos de tu día. Amén. Oh sí, Señor. Amén. Vamos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, 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 que quema, que quema y quema. Oh Señor Padre Santo, que quema y que quema todo el fuego, porque eso que queremos de ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hoy nos refugiamos en ti, Señor Padre Santo, porque tú eres nuestro dulce refugio. Amén. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Oh sí, Señor. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Oh sí, Señor, en medio de la tormenta, tú te apareces, Señor, nos cubres con tu manto precioso. Oh sí, Padre.
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Oh, amado Padre, después de todo, Señor, después de la lluvia, aparece tu mano, Señor. Apareces tú, Padre Santo, a rescatarnos, a ayudarnos en ese problema, a salvarnos, Señor. Eres mi ciudad, Señor, mi ciudad de refugio eres tú, Padre Santo. Oh, sí, Señor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Porque, Señor, tú eres nuestro Salvador, Padre Santo. Amén, hermanos. Demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo y pasamos de nuevo con nuestra prédica con el pastor Villanueva. Amén. Gloria a Dios. Después de haber orado, después de haber alabado al Señor, vamos a entrar en este tiempo tan importante donde vamos a compartir la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, donde encontramos este mensaje que Dios nos va a bendecir esta mañana. La palabra de Dios nos dice así: puesto que a muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hemos leído esta porción de la palabra de Dios y le hemos puesto por título: para conocer el verdadero evangelio del reino de Dios. Y con este título queremos encontrar aquí en este pasaje que hemos leído grandes enseñanzas del Señor para nuestra vida. Primeramente nos dice el versículo 1, puesto que a muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal aquí en la tierra, nos dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertísimas. Obviamente, la vida del Señor Jesús, su manera maravillosa desde cuando Él nació, su anuncio por el ángel Gabriel a María, la mamá, y luego cuando le dio la buena noticia de que era una mujer favorecida, era una mujer bendecida, de que Dios lo había elegido para que ella sea la mamá del Mesías, de su Hijo Jesucristo. Esta joven mujer, una mujer madura, una mujer de fe, una mujer que amaba a Dios, una mujer que estaba dispuesta a sacrificar cualquier cosa de su vida para que la voluntad de Dios sea prosperada y cumplida aquí en la tierra. Esta mujer por fe aceptó
y el Señor le concedió esa gran bendición de ser la mujer elegida, de ser una mujer bienaventurada, ser una mujer especial que el Señor usó para que su hijo nazca de esta mujer. Obviamente nos dice la palabra de Dios de que esta mujer estaba comprometida en matrimonio. Estaba ya posiblemente con la fecha de la boda, con los preparativos para la boda, de acuerdo a las costumbres de su pueblo Israel. Y de un momento se da cuenta, en este caso José, que ella se encontraba en estado. Esta noticia, descubrir esto, a él le causó un malestar. Dice la palabra de Dios que meditando en esto, decidió dejarlo secretamente para no generarle un escándalo y al mismo tiempo también salvarle la vida, ya que la ley judía decía, si una mujer comete fornicación, si una mujer sale en estado sin haberse casado, debía de ser apedreada. Pero este hombre, como era justo, este hombre como conocía a Dios, este hombre que practicaba una fe genuina, una fe verdadera, dice la palabra de Dios que un ángel le habló en sueños y le explicó lo que había sucedido. Le habló con la profecía bíblica que una virgen concebiría y tendría un hijo y que este hijo se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Y este joven comprometido también entendió la voluntad de Dios, recibió a María y dice que nada conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia, muchos trataron de escribirlo. Luego, la visita de María a su parienta Elizabeth, que tenía 6 meses también de embarazo del profeta Juan el Bautismo, aquella experiencia que narra la Escritura, que cuando llegó y saludó, que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Es decir, esa experiencia también está escrito porque era verdad, era ciertísimo, como dice aquí la palabra de Dios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un pesebre, la presencia de los ángeles, de huestes espirituales que dieron a conocer y alababan a Dios por el nacimiento del Mesías, la visita de los magos del Oriente. Es decir, todas estas cosas que han sido ciertísimas, muchos trataron de escribirlo en orden para que todos los demás lo lleguen a conocer. Y dice que todo desde el principio, muchos lo trataron de escribir, de poner en orden las cosas que fueron ciertísimas. Desde su nacimiento, luego su niñez, su presentación del Señor Jesucristo a los 8 días de nacido en el templo. Luego a los 12 años, cuando fueron a la fiesta de Jerusalén y el niño Jesús se quedó en el templo y después de buscarlo lo encontraron con los maestros de la ley de aquellos días, escuchándoles y preguntándoles, y todos estaban admirados de su sabiduría, de este niño que tenía 12 años. Luego, cuando él regresó con sus padres y estaba sujeto a ellos y crecía, dice, en gracia ante Dios y ante los hombres, se llenaba de conocimiento y de sabiduría. Es decir, todo esto muchos lo quisieron poner en orden y escribirlo. ¿Y qué decir cuando ya aparece en su bautismo, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en agua? Todos esos detalles, la unción del Espíritu Santo cuando levantó del agua y el Señor Jesucristo quedó lleno del Espíritu Santo y descendió del Jordán guiado por el Espíritu Santo y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que allá lo venció con la palabra de Dios. Empezó su ministerio, un ministerio glorioso con señales, con prodigios, enseñaba, predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, milagros, es decir, un ministerio fabuloso, un ministerio extraordinario. Y todo esto es la verdad, todo esto muchos trataron de ponerlo en orden y escribirlo. Nos dice también de que luego hablar ya de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, de su resurrección, y luego para aparecerse a sus 12 apóstoles, y luego nos dice que les enseñó la palabra de Dios, y les dijo que esperen de que ellos van a ser investidos con el poder de lo alto, y esto se cumplió el día de Pentecostés, donde los apóstoles fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego, fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a predicar
Pedro predicó el primer mensaje y dice que 3,000 personas se convirtieron y vemos el nacimiento de la iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia que impactaba a la sociedad, una iglesia que ganaba almas, una iglesia que nada lo pudo detener. Los ángeles se movían y les ayudaban, es decir, una iglesia maravillosa conforme el Señor Jesucristo estaba en su corazón de que sería su iglesia. Y luego vamos a ver más adelante la conversión de otro hombre maravilloso llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo más adelante, cómo el Señor se le aparece y este hombre lo conoce el Señor Jesucristo y se convierte de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Jesucristo. Y este hombre llevó el evangelio a todo el mundo conocido de aquellos entonces. Realizó 3 viajes misioneros exitosos donde abrió muchas iglesias. Y vemos todo esto, dice que muchos han tratado de poner en orden y escribirlo, toda esta historia que ha sido verdad. Y todos esto termina cuando el apóstol Pablo llega a Roma y termina el libro de los Hechos, porque es Lucas el que escribe tanto Lucas como el libro de los Hechos, para que de esa manera la verdad nos llegue a nosotros. Ahora, ¿qué podemos decir de este primer versículo en este tiempo? Porque muchos han escrito acerca del Señor Jesucristo, su vida, sus milagros, sus enseñanzas. Ha sido una inspiración para el mundo entero. Desde aquellos tiempos hubo interés de mucha gente de escribir acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha seguido. En estos tiempos nosotros vemos cuánto se escribe del Señor Jesús. Hay bibliotecas completas, hay muchos escritos, mucho se ha hablado, mucho se ha investigado, tanto creyentes como incrédulos. Siempre les ha llamado la atención de escribir acerca del misterio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver hoy en día las librerías, que existen miles de libros en el mundo entero. Podemos ver en las redes sociales tanto material, prédicas, enseñanzas, es decir, mucho se ha escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ha sucedido aquellos días y sucede hasta el día de hoy. Pero aquí nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Todo lo que ellos han dicho es la verdad? ¿Es lo correcto? Y en este primer punto vamos a concluir viendo de que muchos han tratado de poner en orden las cosas acerca de la vida del Señor Jesús desde el principio. Amén, gloria a Dios. Como les decíamos, muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas de Jesucristo. Pero el versículo 2 nos dice de esta manera: tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Muchos han escrito acerca de la historia del Señor Jesús, pero aquí la palabra de Dios nos enfatiza de que no todos estaban autorizados para escribir. Hay mucha confusión en estos tiempos. Muchos escriben, pero sin embargo, no todos estos escritos son dignos de confianza. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Y por qué esa contradicción? ¿Por qué no hay una unidad? ¿Por qué la verdad del Evangelio no llega tal como debe ser conocido? Y el versículo 2 nos está dando la seguridad. ¿Cómo encontramos la verdad, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, tal como nos enseñaron los desde que al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Número 1, que aquellos hombres que el Señor Jesucristo llamó, aquellos 12 hombres que el Señor Jesucristo los llamó, que estuvieron con Él, que comieron con Él, que caminaron con Él, que vieron con sus propios ojos los milagros, vieron con sus propios ojos las maravillas que hizo el Señor Jesucristo. Estos hombres son los que están autorizados para escribir la verdad, para traer la verdad, porque estos hombres lo vieron con sus propios ojos. Y el segundo punto dice que fueron ministros de la palabra. Ahora, que encontramos aquí el fundamento. ¿Quiénes eran las personas autorizadas por Dios, por el mismo Jesucristo, para que escriban su verdadera historia, para que escriban el verdadero evangelio del reino, para que la verdad sea preservada y no haya confusión?
Nos dice acá de que los llamados fueron los que lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, nosotros aquí vamos a tratar de entender estos principios espirituales profundos para que nosotros también podamos conocer la verdad, conocer el verdadero evangelio del reino conforme la voluntad de Dios. Y encontramos acá que dice, los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, ¿quiénes son los ministros de la palabra? ¿Quiénes son aquellos hombres que están considerados como ministros de la palabra? Hombres especiales, hombres que vieron al Señor Jesús tanto en lo espiritual como en lo natural. Porque encontramos la palabra de Dios nos enseña de que el hombre puede tener ojos si no ve, puede tener oídos si no oye, puede tocar y no puede palpar. ¿Por qué? Porque el corazón está duro, porque el corazón está engrosado, porque el corazón está con un velo que no le permite ver las maravillas ni entender el mensaje de Dios. Y un ministro del evangelio es aquel hombre, aquella mujer que ha sido abierto sus ojos espirituales por el Señor, por el Espíritu Santo, y entiende de corazón el mensaje de la palabra de Dios, y lo ha comprobado que en su vida se cumple este mensaje. No es un mensaje teórico, no es un mensaje que no se cumple en su vida, sino todo lo contrario. Él ha experimentado en su vida que lo que dice la palabra es verdad, porque esta palabra no solamente está escrita en un libro, que es la letra, sino que está escrito en su espíritu, está escrito en su corazón por el Espíritu Santo. Está sembrado esta palabra en su corazón y ha germinado y ha crecido y da fruto con perseverancia. Los frutos del Espíritu Santo son una verdad en su vida. Los dones del Espíritu Santo es una verdad en su vida. El poder del Espíritu Santo es una verdad en su vida. La autoridad de la palabra es una verdad en su vida. Estos son los ministros de la palabra. Estos son los que pueden escribir la verdadera historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos esto, entonces vamos a descubrir que la cantidad de escritos que hay, la cantidad de prédicas que se escucha hoy en día, no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que no han visto al Señor Jesucristo. Muchos son que no han sido ministros de la palabra. Es que el Espíritu Santo ha escrito la palabra de Dios en sus corazones, y si esto se ha hecho realidad en su vida. Nosotros provenemos, hermanos, amigos que usted nos escucha, también hemos sido formados en una iglesia donde hemos estudiado la palabra de Dios, pero nos enseñaron de que los milagros, de que las sanidades, el don de lenguas ya no es para este tiempo, de que Dios ya no habla audiblemente en este tiempo. Y bueno, yo recibí esa enseñanza, pero ha habido un tiempo donde salí de esta congregación, llegamos a otras congregaciones donde hemos aprendido de que Dios sigue hablando en este tiempo, de que la palabra de Dios, de que nosotros podemos ver a Dios en este tiempo, podemos ver a Jesucristo en este tiempo, y esto está de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, que la palabra de Dios tiene que escribirse en nuestro corazón y tiene que cumplirse todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Las experiencias que hemos visto, las experiencias personales que hemos tenido, nos llevan a predicarles este mensaje con autoridad, con certeza, con seguridad, con testimonio de que hemos visto las maravillas de Dios. Entendemos que para Dios no hay nada imposible. Entendemos que estos tiempos duros, difíciles de pandemia, los que estamos creyendo en Dios, estamos seguros en sus manos, estamos protegidos por el Espíritu Santo, que el poder de las tinieblas no nos puede tocar, porque la iglesia, hermano y amigo, usted que nos escucha, dice que las tinieblas no prevalecerán contra ella. Es decir, que estamos seguros, estamos convencidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu
Espíritu Santo ha escrito su palabra en nuestros corazones y venimos a compartirles un mensaje vivo, un mensaje verdadero. Y sin embargo, encontramos tanta literatura, encontramos tantos libros, vemos tantos mensajes en las redes sociales, pero ¿cuántos verdaderamente han visto a Dios? ¿Cuántos verdaderamente han visto a Cristo con sus ojos espirituales? ¿Cuántos han escuchado la voz del Espíritu Santo con sus ayudos espirituales? ¿Cuántos verdaderamente son ministros de la palabra que están predicando no letra, sino vida que sale de nuestro corazón? Y hemos comprobado la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces encontramos aquí que tantos escritos que han habido, que hay ahora y seguirán habiendo, no todos están de acuerdo a la palabra de Dios, sino solamente aquellos que han sido ungidos por el Espíritu Santo. Bendecimos al Dios del cielo y queremos seguir viendo lo que nos dice el versículo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer Lucas 1:3, que nos dice de esta manera: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora este versículo 3 es una gran revelación de la palabra de Dios. Me gozo y estoy contento de compartir este mensaje, porque Dios nos ha bendecido con esta porción bíblica. Permíteme darte un corto testimonio. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos convertimos por la sanidad de mi hijo que fue desahuciado por la ciencia médica. Y llegamos a la iglesia y escuchamos una enseñanza de que el Señor en estos tiempos ya no sanaba enfermos. Yo me acerqué al predicador y le pedí una explicación, que mi hijo había sido sanado y que yo me había convertido. Él me dio ciertas explicaciones, como yo era nuevo en la fe, lo escuché, no me convenció. Pero pasaron los años, pasaron 11 años y llegamos a ser pastores de esta misma iglesia. Y cuando ya conocíamos un poco la iglesia y descubrimos la vida espiritual de la membresía de la iglesia, donde yo mismo era consciente de que tenía mucha necesidad espiritual para ser pastor de la iglesia. Y yo leía el libro de los Hechos y veía las maravillas que Dios hacía en esta primera iglesia. Y comparaba con la iglesia que yo estaba pastoreando en aquellos tiempos. Y había mucha diferencia. Y conversaba con mi esposa. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de este tiempo? ¿Por qué ya no se ven las maravillas en este tiempo si está en la Sagrada Escritura? Y sabes, llegamos a la conclusión con mi esposa de que el evangelio se ha perdido, se ha extraviado. Los hombres lo han dejado en algún momento de la historia. Pero después de estos últimos 2 años, con esto en mi corazón, oraba a Dios, le pedía que yo anhelo conocer ese evangelio de Jesucristo, ese evangelio de los apóstoles, ese evangelio que se predicó en la iglesia de Jerusalén, ese evangelio que predicaba Pablo en sus viajes misioneros. Y sabes, hermano, cuando encontré estos versículos de Lucas 1-4, encontré la respuesta. En este hombre que se llama Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Cuando he encontrado este versículo, Dios ha puesto en mi corazón de que he encontrado la verdad. Y he encontrado el verdadero evangelio del reino, y que se encuentra en este libro de Lucas y en el libro de los Hechos. 2 libros en los cuales voy a empezar de aquí en adelante a compartir enseñanzas para descubrir la verdad, los que ya hemos sido instruidos en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que ya somos pastores, usted hermano y hermana que es miembro de una iglesia, usted que posiblemente tiene muchos años de cristiano, pero que se ha hecho la misma pregunta que yo: ¿dónde están las maravillas de Dios? ¿Por qué los problemas no se solucionan? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no somos hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres victoriosos? ¿Por qué esa pobreza espiritual? ¿Por qué esta pandemia nos tiene que amarrar? Es decir,
preguntas que tenemos que responder. Y encontramos aquí en la palabra de Dios, dice que este hombre también decidió escribir el verdadero evangelio para la gente que ya ha sido instruida, para la gente que ya conoce la salvación. Entonces este mensaje está dirigido a mí, está dirigido a ti, hermano y hermana que nos escuchas, o tu amigo que nos escuchas por primera vez, para que conozcas la verdad de Jesucristo, la verdad del evangelio del reino de Dios. Y este hombre Teófilo, Dios lo usó para que la verdad sea conocida por su pueblo, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién fue este hombre llamado Teófilo? Este hombre no estuvo dentro de los 12. Este hombre no lo vio al Señor Jesús en los días que él caminó allá en Jerusalén desarrollando su ministerio terrenal. Este Teófilo es un hombre que no es judío, es un gentil. Es de médico de profesión, es un hombre culto, es un hombre científico, es un hombre investigador, es un hombre preparado para descubrir la verdad. Y este hombre, después que se convirtió de verdad, se consagró a Dios, y lo encontramos más adelante acompañándolo a Pablo en sus viajes misioneros, un hombre fiel, un hombre que amaba la verdad y un hombre que dio tiempo, dio dinero para investigar. Posiblemente recurrió a todas las fuentes originales, recurrió a los padres de Juan el Bautista, recurrió a José, a María, recurrió a cada uno de los apóstoles para investigar diligentemente toda la verdad de nuestro Señor Jesucristo, con el propósito para que la verdad sea conocida, para que la verdad sea conocida por todo el pueblo de Dios que ha conocido en parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos esta verdad en este tiempo? ¿Cuánto necesitamos? Porque hay una confusión tremenda en este tiempo. Nosotros podemos ver en las bibliotecas, podemos ver en las redes sociales distintas posiciones, puntos teológicos irreconciliables que nos han llevado a ser una iglesia dividida, una iglesia que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque no hemos descubrido la verdad, la verdadera verdad que este hombre aquí nos lleva. Y aquí nos deja una tarea para que de esa manera nosotros podamos seguir este evangelio ordenadamente de Lucas para descubrir la verdad. Y en este tiempo es una gran necesidad. Muchos ya hemos conocido la palabra, muchos ya estamos en una iglesia, muchos ya hemos recibido doctrinas, hemos sido formados, pero ¿cuánto nos bendice esa palabra? ¿Cuánto esa enseñanza que hemos recibido nos ha llevado a la madurez espiritual? Esa palabra se ha convertido vida en nosotros. Entonces, para conocer esa verdad, estamos aquí para compartirle. Y hermano y amigo, usted que nos escucha, que esta meditación que hemos tenido, que nos lleve a usted a conocer la verdad, a través de los escritos de este hombre llamado Lucas, que lo vamos a seguir semana a semana. Y yo le pido a usted, hermano y hermana, o amigo que nos escucha, para que usted nos siga todos los domingos a partir de las 7 de la noche y usted descubra la verdad y podamos creer en ese verdadero evangelio de poder de nuestro Señor Jesucristo. También queremos dirigirnos a aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Si usted nos está siguiendo y si usted nos escucha, permítame decirle, hay una sola verdad que es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esta verdad queremos transmitirte esta hora que tú nos escuchas, de que Dios te ama en una manera muy profunda, de que dio a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Derramó su sangre, que es el precio de nuestra salvación. Sus heridas que tuvo fue para que tú y yo seamos sanados. Y de esa manera nosotros podamos conocer al Dios verdadero. ¿Y cómo lo puedes conocer? Si tú crees en que Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario de corazón y lo confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor, la palabra de Dios dice que serás salvo. Y a ti que me escuchas por primera vez, allí donde te encuentras, allí recibe al Señor Jesucristo. Créelo de corazón y confiesa con tus labios y serás salvo conforme dice la Sagrada Escritura. Damos gracias a Dios, vamos a tener un tiempo de oración
Vamos a orar por todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, oramos por aquellas personas que no te conocen, Padre. Que Cristo murió por ellos, Señor, que lo crean de corazón. Tu amigo que nos escuchas, ora con nosotros. Pídele perdón a Dios. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Declara con tus labios que Jesucristo es el Señor. Y empieza a declarar en tu hogar, en todo lugar, que Jesucristo es el Señor. Si tú lo obedeces, serás salvo. Padre, oro también por tu iglesia, oro por tu pueblo. Hermanos y hermanas que ya conocen el Evangelio y ya tienen acceso a la Biblia, Señor, que te alaban, que oran. Padre, pero no han descubierto ese Evangelio verdadero de poder que habla tu palabra. Señor, y ahí en su lugar tienen el anhelo, el deseo de conocer la verdad. Oro, bendito Dios, que este mensaje avive su espíritu, despierte su espíritu y haya un anhelo ardiente en su corazón, una pasión en su corazón, Señor, de conocer la verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por cada necesidad espiritual que hay en tu pueblo, incredulidad, Señor, falsas enseñanzas. Dios bendito, oro por aquellos que están enfermos, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. Tú que estás enfermo allá en ese lugar, tú que estás afligido en ese lugar, cree de corazón, entiende de corazón que Jesucristo te sana en este momento. Eres sano por las llagas de Jesús. Tu fe te ha salvado, te dice el Señor. Padre, echamos fuera todo demonio, todo espíritu inmundo que atormenta, que aflige a tu pueblo. Hombres, mujeres con problemas sin solución. Conocen la palabra, pero están atados, están aprisionados, están cautivos. En el nombre de Jesucristo, anunciamos libertad a los cautivos. Anunciamos libertad a los oprimidos. Y allí donde estás, recibe la palabra de Dios que te libera. Vive la palabra de Dios que te libera. Y el poder del Espíritu Santo para que seas un hombre y una mujer libre. Te damos gracias, Señor, porque has bendecido a tu pueblo. Has salvado a los que no te conocen. Has sanado a los enfermos, has liberado a los cautivos, los oprimidos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pueblo de Dios, los saludamos, le agradecemos y le invitamos que nos siga domingo a domingo a las 7 de la noche. Que Dios me los bendiga. Amén.